Venga, pues entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Ya sabéis que os he dicho que lo que íbamos a hacer a continuación es dentro de este epígrafe, la variable aleatoria discreta. Vamos a explicar cómo se calculan todas las cosas que nos pueden preguntar en un ejercicio y lo vamos haciendo también para este ejemplo, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces lo que os voy a enseñar a continuación es cómo a partir de la función de cuantía, a partir de la tabla de la función de cuantía, se puede calcular la función de distribución y lo hacemos de acuerdo para este ejemplo, ¿vale? Venga, lo ponemos ahí, me ponéis a partir de la función de cuantía, ponéis a partir de la función de cuantía, se puede calcular la función de distribución. A partir de la función de cuantía, se puede calcular la función de distribución de la siguiente forma. A partir de la función de cuantía, se puede calcular la función de distribución de la siguiente forma. Se puede calcular la función de distribución de la siguiente forma. A partir de la función de cuantía se puede calcular la función de distribución de la siguiente forma. Lo ponemos aquí, ponemos la función de distribución, ya sabéis, siempre se llama f mayúscula de x, ¿vale? Y siempre por definición, como pusimos antes, es la probabilidad de que la variable sí, de que el churrillo, sea menor o igual que x, ¿vale? A partir de la función de cuantía se puede calcular la función de distribución de la siguiente forma. Lo vamos a hacer. F mayúscula de x es la probabilidad de que sí sea menor o igual que x. Y en el caso discreto siempre se va a calcular así. Siempre se va a hacer el sumatorio para que x sí sea menor o igual que x de la probabilidad de que sí sea igual a x sí. Por favor, tenedme un segundito para que la gente lo entienda. Mirad. Claro, la función de distribución siempre es la probabilidad de que la variable sí sea menor o igual que x. Entonces tendremos que sumar todas las probabilidades hasta la x. Por eso pongo aquí sumatorio para x sí menor o igual que x. Claro, como es la probabilidad de que sea menor o igual que x, tendremos que sumar todas las probabilidades hasta la x. Si fuese f de 8, que es la probabilidad de que sí sea menor o igual que 8, pues tendremos que sumar todas las probabilidades hasta el 8. ¿Vale? Entonces, así se calcula siempre en el caso discreto. Se van sumando las probabilidades hasta la x. ¿De acuerdo? Aunque vais a ver que al hacer ahora el ejemplo es cuando lo vais a entender mejor. ¿Vale? Entonces, me ponéis que es igual y lo voy a calcular para este ejemplo que tenemos aquí. Os voy a enseñar cómo se calcula, ¿de acuerdo? Para este ejemplo y vais a ver cómo se hace en la práctica. ¿De acuerdo? Teóricamente se hace esto. Siempre se suman todas las probabilidades hasta la x, para todo x sí menor o igual que x, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo se hace, ¿de acuerdo? Pero en la práctica. Por ejemplo, para este ejercicio, cómo calcularíamos la función de distribución. Y por favor, muy importante, y la función de distribución la vamos a calcular siempre por tramos. Vamos a empezar siempre tramo por tramo. Vamos a empezar primero, mirad, cuando la x sea menor que el primer número que aparece aquí, que es el 1. Entonces ponemos la x menor que 1 y vamos a ver cuánto valdría la función de distribución si la x fuese menor que 1. Si la x fuese menor que 1 y pondré aquí cuánto vale la función de distribución. Y por favor, tenedme un segundito que quiero que la gente lo entienda, mirad. Claro, si la x tiene que ser menor que 1, pues por ejemplo podría ser un 0, un 0,5, un -1. Claro, imaginaos que la x fuese un 0 que es menor que 1, ¿no? Que fuese, por ejemplo, 0. Bueno, pues f de 0 es la probabilidad de que sí sea menor o igual que 0. Tendríamos que sumar todas las probabilidades hasta el 0. Claro, por favor, atentos, mira aquí a la hoja. Claro, si tú sumas todas las probabilidades hasta el 0 no hay probabilidades, entonces te quedaría 0. Si en vez de ser 0 fuese, por ejemplo, imaginaros -1, tendrías que sumar todas las probabilidades hasta el -1, que tampoco hay probabilidad, también te quedaría 0. Claro, siempre que sea menor que 1 el número, claro, la probabilidad de que sea menor o igual que ese número siempre va a valer 0. Por lo tanto, la función de distribución va a ser 0. ¿Vale? Entonces, si la x es menor que 1, f de x valdrá siempre 0, porque tienes que sumar desde el menos infinito hasta ese número que es menor que 1, y por lo tanto, hasta el 1 no hay probabilidad, por lo tanto,
quedaría 0. ¿Vale? Pasamos al siguiente tramo. Vamos a ver ahora si la x está entre el 1 y el 2. Y siempre, por favor, de esta forma. Siempre 1 menor o igual que x y menor que 2. Y siempre de esta forma. Incluyes el primero y no el segundo. Siempre tienes que ir de esta forma, incluyendo el primero y no el segundo. Cuidado con eso. Vale, para que la gente lo vea, mirar, pongo un ejemplo. Un número que esté entre el 1 y el 2, incluyendo el 1 y no el 2, lógicamente, sería, por ejemplo, 1,5. Bueno, pues f de 1,5 es la probabilidad de que sí sea menor o igual que 1,5. Si tú sumas todas las probabilidades hasta 1,5, siempre tienes que terminar en x, en este caso 1,5, pues mirad, si tú sumas todas las probabilidades hasta 1,5, pues sería solamente la probabilidad del 1, que sería un sexto. ¿Veis? Si sumas todo hasta el 1, hasta 1,5, pues sería el 1, que es un sexto. Y entonces esto valdría un sexto. Me da lo mismo, siempre que esté entre 1 y 2, 1,5, 1,75, 1,25, tendrías que sumar hasta aquí. Entonces, claro, si sumas desde el menos infinito hasta aquí, sería un sexto. ¿Vale? Y ya tendrías la función de distribución siempre que la x esté entre el 1 y el 2, incluyendo el 1 y no el 2. ¿Vale? Pasamos al siguiente tramo, que es cuando esté ya entre el 2 y el 3. Ponemos 2 menor o igual que x menor que 3. ¿Vale? Un ejemplo, pues un número que cumpla esto podría ser 2,5, 2,75, 2,25, 2,3, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaos que fuese 2,5. F de 2,5 es la probabilidad de que sí sea menor o igual que 2,5. Tendrás que sumar todas las probabilidades desde el menos infinito al 2,5. Pues entonces, claro, si tú coges ahora esta tabla y me sumas las probabilidades, me sumas todas las probabilidades hasta aquí, pues tendrías que sumar un sexto más un sexto, que es 2 sextos. Entonces sería en este caso 2 sextos. Claro, si os dais cuenta, lo que se hace en la función de distribución, ¿de acuerdo?, es coger estas probabilidades y lo que se hace es que se van acumulando, se van sumando. Entonces, a partir de aquí ya vamos a ir muy rápido, porque siempre lo voy a hacer de la misma forma. Vamos a coger las probabilidades que hay en la función de cuantía, en la tablita, y las vamos a ir sumando, las vamos a ir acumulando, ¿vale? Por ejemplo, el siguiente tramo sería 3 menor o igual que x menor que 4, ¿vale? Y claro, si tú sumas ya, ¿de acuerdo?, hasta aquí, ¿de acuerdo? Tendrías que sumar hasta aquí sin incluir el 4, pues tendrías que sumar un sexto más un sexto más un sexto, 3 sextos. Y así pues vamos acumulando, vamos sumando las probabilidades que hay en la tabla, en la función de cuantía. Siguiente tramo, cuando x sea menor o igual que x y sea menor que 5, pues sumaríamos un sexto más, que sería 4 sextos. Luego 5 menor o igual que x menor que 6, sumaríamos un sexto más, que sería 5 sextos. Y ya para terminar, cuando x fuese mayor o igual que 6, pues ya tendrías que sumar todas las probabilidades. Ya a partir de aquí tendrías que sumar todo y siempre termina valiendo 1. Porque como es una verdadera función de cuantía, al sumar todo siempre suma 1. Entonces, la última es un 1. La función de distribución siempre termina valiendo 1. Y ya estaría. Voy a ponerlo aquí bien. Un segundito. Y esta es la función de distribución de este ejemplo. Entonces, a partir de ahora, por favor, nunca os podéis confundir. Siempre que tengáis un caso discreto y tengáis la tabla de la función de cuantía, para calcular la función de distribución, lo hacéis siempre por tramos y lo que hacéis es que cogéis las probabilidades que están en esta tabla, que están en la función de cuantía, estas probabilidades, y las tenéis que ir acumulando, las tenéis que ir sumando y la última siempre valdrá 1. Porque al sumar todo, siempre, como es una verdadera función de densidad, pues siempre tiene que valer 1, la suma de todo. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido bien? Yo lo he hecho al principio poniendo ejemplos y tal, para que la gente vea por qué se hace de esa forma. Pero a partir de ahora, por favor, no perdáis el tiempo. Siempre para sacar la función de distribución, cogéis la función de cuantía, la tablita, y lo que hacéis es que vais acumulando, vais sumando las probabilidades
¿de acuerdo? Y la última siempre terminará valiendo 1, ¿vale? Y así es como se calcula la función de distribución, que tantas veces nos van a preguntar ahora en los ejercicios, en el caso discreto, claro, en el caso que estamos ahora, ¿vale? Y esa es una cosa que os quería enseñar porque lo vamos a hacer pues muchísimas veces, nos lo van a preguntar muchas veces, ¿vale? Bueno, otra cuestión, por favor, importante que os tengo que enseñar es cómo se representa gráficamente tanto la función de cuantía, la tablita, como la función de distribución, que también lo preguntan poco en los exámenes, pero que también podrían preguntar qué es la representación gráfica, ¿vale? Entonces me ponéis ahí, me ponéis que la función de cuantía y la función de distribución, la función de cuantía y la función de distribución se pueden representar gráficamente. La función de cuantía y la función de distribución se pueden representar gráficamente. La función de cuantía y la función de distribución se pueden representar gráficamente. ¿Vale? Vale, voy a representar primero la función de cuantía, la tablita. Vamos a hacer una representación gráfica en la que vamos a poner aquí la probabilidad de que sí sea igual a X. En este eje ponemos la probabilidad de que sí sea igual a X y en este eje ponemos los valores, las X. Para representar la función de cuantía, siempre, por favor, en un gráfico en el que vamos a poner la probabilidad de que sí sea igual a X y aquí la X. Voy a representar la función de cuantía, ¿vale? Y en este caso, pues es muy sencillo. Representar esta tabla, pues va a ser muy sencillo. Las X van desde 1 hasta 6, entonces vamos a ir aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los valores que puede tomar la variable. Y luego en cada valor, pues vamos a levantar una barra con la altura que es la probabilidad, que es un sexto. En este caso, como son igualmente probables, pues todas las barras tienen que ir hasta un sexto. Entonces, si el 1 sexto está aquí, por ejemplo, imaginaros que un sexto está aquí, pues nada, en el 1 levantamos una barra con la altura un sexto. En el 2 levantamos otra barra con altura un sexto. En el 3 otra barra con altura un sexto. En el 4 otra barra con altura un sexto. En el 5 otra barra con altura un sexto. Y en el 6 otra barra con altura un sexto. Claro, habría que levantar, ¿de acuerdo?, pues barras con la altura de la probabilidad. En este caso, como la tabla tiene toda la misma probabilidad, todos los valores, todas son del mismo tamaño. En otros ejercicios las probabilidades no serán iguales y las barras saldrán de diferente tamaño, ¿vale? Y esta es la función de cuantía, la representación gráfica de la función de cuantía. La función de cuantía. Así es como vamos a representar la función de cuantía, ¿vale? Perfecto. Y ahora vamos a representar gráficamente la función de distribución, ¿vale? Entonces vamos a hacer la representación gráfica de la función de distribución. Vamos a poner aquí la función de distribución, f mayúscula de x y aquí x. ¿Vale? Ponemos aquí las x que van desde 1 hasta 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego la función de distribución pues va desde el 0, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 1. Vamos a ponerlo aquí. Aquí estaría el 0, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 1. Es 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 1. ¿Vale? Son los valores que toma la función de distribución, pues los he puesto ahí.
0, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 1. ¿Todo bien? Bueno, y la idea es muy sencilla, mirad. Vamos a ir representando la función de distribución que tenéis aquí. Por ejemplo, cuando la x es menor que 1, siempre vale 0. Entonces, siempre que la x sea menor que 1, siempre valdrá 0. Entonces, hasta 1 vale 0, pues estaríamos en el eje. Entonces, tendríamos que representar aquí, estaríamos en el eje y estaríamos aquí. ¿Lo veis? Entonces, hasta el 1 vale 0, pues estaríamos aquí. ¿Correcto? Lo representamos y hasta el 1 valdría 0, ¿vale? Luego seguimos mirando. Entre 1 y 2 valdría un sexto. Entonces, entre el 1 y el 2, entre 1 y el 2 es un sexto, pues tenemos que levantar, ¿de acuerdo?, una línea horizontal en un sexto, entre el 1 y el 2. Entonces, tenéis que representar como una especie de escalón. Entonces, ponemos aquí. Pues hago mucho cuidado que es una línea. Entre el 1 y el 2 vale un sexto, ponéis una línea en un sexto, ¿vale? Que es lo que nos dice aquí, ¿lo veis? Entre 1 y 2, un sexto. Entre 2 y 3 vale 2 sextos, pues entonces, entre el 2 y el 3, voy a ponerlo aquí. Entre el 2 y el 3 vale 2 sextos, pues entre el 2 y el 3, otra línea horizontal en 2 sextos. Entre el 3 y el 4, miramos aquí, es 3 sextos, entonces vamos a poner aquí otro escalón con 3 sextos. Entre el 3 y el 4, ¿vale? 3 sextos. Entre el 4 y el 5 es 4 sextos, pues entonces otro escalón con valor 4 sextos. ¿Vale? Y luego entre el 5 y el 6 vale 5 sextos, que te lo dice aquí también, pues entonces 5 sextos, vamos a ir para acá, una línea horizontal, de nuevo otro escalón, con la altura correspondiente que es 5 sextos. Y ya cuando x es mayor o igual que 6 vale 1, pues entonces ya a partir del 6 vale 1 y el último escalón ya. Entonces vale 1 y estaríamos aquí. Entonces tenéis que levantar pues una escalera, ¿lo veis? Con la altura correspondiente a la función de distribución. Vais levantando una escalera. Muy bien, y además una cuestión de detalle. Si os dais cuenta, ¿lo veis? Aquí no se incluye el 1. El 1 se incluye en el segundo escalón, que es donde está el igual. Entonces esto siempre va así. Esto siempre va abierto y cerrado. ¿Lo veis? El 1 no se incluye en el escalón primero, sino en el segundo, ¿vale? Mamá. El 2, sí, Mamá. El 2 le pasa lo mismo. Siempre va abierto y aquí cerrado, ¿vale? Abierto y cerrado, ¿vale? Abierto y cerrado. Abierto y cerrado. Abierto y cerrado. ¿Vale? Entonces siempre, por favor, al ponerlo, al dibujarlo, fijaos en ese detalle, que siempre el número se incluye en el escalón de arriba, ¿vale? Y esto, claro, es la función de distribución, la representación gráfica. Esto es la función de distribución. Así es como se representa gráficamente. Y esto es una cosa que algunas veces os van a poder preguntar en los ejercicios, que hagáis la representación gráfica de la función de cuantía o de la función de distribución y que no tiene ningún problema, ¿vale? No suelen preguntarlo tanto, pero como es fácil, pues ojalá lo preguntasen, ¿vale? Siempre la función de cuantía ponéis las barras y la función de distribución ponéis las escaleras, ¿vale? Ponéis la escalera.
Y esta es una cosa que os quería enseñar porque es muy importante, claro. Vale, otra cosa que también os quiero enseñar en el caso discreto es cómo se calcularía lo que se llama la media o esperanza matemática de la variable aleatoria, lo que es la media de la variable aleatoria. Os voy a enseñar cómo se calcula en el caso discreto. Por favor, la representación gráfica, ¿la habéis copiado a todo el mundo? ¿No hay ninguna duda sobre la representación gráfica? ¿Ha quedado clara? Sí. ¿Sí? Venga, pues entonces vamos a hacer eso. Me ponéis ahí, me ponéis a partir de la función de cuantía, se puede calcular, a partir de la función de cuantía, se puede calcular la esperanza matemática. A partir de la función de cuantía se puede calcular la esperanza matemática o media, que también se llama así. A partir de la función de cuantía se puede calcular la esperanza matemática o media, también se llama así, o media, o valor probable, también se le llama así, o valor probable, de la siguiente forma. A partir de la función de cuantía se puede calcular la esperanza matemática o media o valor probable de la siguiente forma. Vale, y por favor, muy importante, siempre lo vamos a llamar así, vamos a llamarlo alfa 1, vamos a ponerlo así, una alfa sub 1, alfa 1, o también se puede poner así la esperanza de la variable sí, entonces ponéis la esperanza, una e de esperanza, y entre paréntesis el churrillo, la variable aleatoria sí, ¿vale? Siempre la vamos a llamar así, alfa 1 o esperanza de sí. Alfa 1, o llamáis así también, una e de esperanza de sí, ¿vale? Y en el caso discreto siempre se calcula de la misma forma. Se hace el sumatorio desde igual 1 hasta n de xy por la probabilidad de que sí sea igual a xy. Se calcula de esta forma, es el sumatorio desde igual 1 hasta n de xy por la probabilidad de que sí sea igual a xy. Para que la gente lo entienda, por favor, un segundito aquí, mirad. Lo que tendríais que hacer es que tendríais que ir multiplicando las xy por las probabilidades y lo tienes que ir sumando. Tenías que multiplicar x1 por p1 más x2 por p2 más xn por p sub n. Claro, vas multiplicando los valores por las probabilidades y lo veis, lo dice aquí, y tienes que sumar, tienes que hacer el sumatorio. ¿Qué tendrás que hacer en este ejercicio? Mirar en este ejemplo, ya si queréis lo calculamos para este ejemplo, calculo la media o esperanza matemática de esta variable, pues tendrás que hacer el sumatorio desde x igual 1 hasta 6 de x por las probabilidades. Vas a ir multiplicando las x por las probabilidades y lo vas sumando, ¿de acuerdo? O sea que la esperanza matemática en el caso discreto se calcula muy fácilmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio nuestro tendrías que hacer el sumatorio desde x igual 1 hasta 6, que son los valores que toma la variable, x por la probabilidad de que sí sea igual a x. En este ejercicio, pues tendrías que hacer el sumatorio desde x igual 1 hasta 6 de x por la probabilidad de que sí sea igual a x. Tendrás que multiplicar 1 por la probabilidad de que sí sea igual a 1, más 2 por la probabilidad de que sí sea igual a 2, etc. Tendrás que hacer esto, mirad. Si lo aplicáis al ejercicio, tendrás que multiplicar 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, más 4 por un sexto, más 5 por un sexto,
más 6 por un sexto. Claro, tendrás que ir multiplicando las x por las probabilidades. 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto, más 4 por un sexto, más 5 por un sexto, más 6 por un sexto. Simplemente escoger la tabla y vais multiplicando las x por las probabilidades y lo vas sumando, ¿vale? Así es como se calcula la esperanza matemática o lo que es lo mismo, la media de la variable aleatoria. Entonces, si lo hacemos con la calculadora, vamos a hacerlo. Pues nos quedaría 3,5. Y esto es lo que se llama la media o esperanza matemática de la variable aleatoria o valor probable. Y en el caso discreto siempre se calcula así, con la función de cuantía se va multiplicando las x por las probabilidades y lo vais sumando. Se calcula muy fácilmente. ¿Todo bien? Muy bien. Correcto. Otra cosa que os tengo que enseñar también en el caso discreto es cómo se calcula la varianza de la variable aleatoria. Que la varianza, para que la gente me entienda, es una medida de dispersión o de variación de la variable que nos va a indicar si la variable varía mucho o varía poco. Y por lo tanto nos va a decir si la media que has calculado aquí, esta esperanza matemática, es o no representativa. Mira, vamos a ponerlo entonces, me ponéis ahí. También se puede calcular la varianza. También se puede calcular la varianza. También se puede calcular la varianza, que es una medida de dispersión. También se puede calcular la varianza, que es una medida de dispersión. Que es una medida de dispersión que mide la variación de la variable. También se puede calcular la varianza, que es una medida de dispersión que mide la variación de la variable. Que mide la variación de la variable. Que mide la variación de la variable. Y que nos va a indicar si la media. Y que nos va a indicar si la media. Y que nos va a indicar que si la media es o no representativa. Y que nos va a indicar si la media es o no representativa. ¿Vale? Que nos va a indicar si la media es o no representativa. ¿Vale? Para que la gente lo entienda, a partir de ahora, mayor varianza significa mayor dispersión, mayor variación. Significa mayor dispersión o mayor variación, que es lo mismo, ¿vale? Dispersión y variación es lo mismo, ¿eh? O sea, que mayor varianza significa que la dispersión es más grande o que la variación es más grande. Y por lo tanto, la media es menos representativa. La media es menos representativa. Entonces, por favor, ponérmelo ahí. Me ponéis que mayor varianza significa más dispersión o más variación. Y por lo tanto, la media es menos representativa. Claro, cuanto más varíe una variable, pues la media la representa menos. Claro, es menos representativa. ¿Vale? Y esto es importante, ¿vale?
Mayor variación significa mayor dispersión o mayor variación, y la media es menos representativa. La media de la esperanza matemática, que he calculado hace un segundito, sería menos representativa. ¿Vale? Bueno, y vamos a poner con qué notación vamos a poner la varianza, ¿de acuerdo? Y cómo se calcula. Y lo calcularemos para este ejercicio para que veáis, cuando te pregunte calcular la varianza, pues cómo lo tenéis que hacer. ¿De acuerdo? Vale, venga, pues entonces la varianza siempre vamos a llamarla así. Siempre vamos a llamarlo V y entre paréntesis ponemos una V y entre paréntesis ponéis el churrillo. Varianza de sí, lo llamaremos así. V sí, ¿vale? Ponéis el churrillo, la variable aleatoria entre paréntesis, ¿vale? Vamos a llamarlo siempre así. También se puede aparecer con este nombre, podrá aparecer también como mu sub 2, ponéis una mu que es como una U con el rabo más largo, ¿vale? Podrá aparecer también con este nombre, mu sub 2. O incluso también podrá aparecer con esta notación, va a poner la esperanza de sí de la variable menos su media elevado al cuadrado. Entonces lo podéis poner también así, la varianza siempre es la esperanza de la variable menos su media, menos el alfa 1 que hemos puesto antes, la esperanza matemática, la media, al cuadrado. Esa es la definición que tiene la varianza. Y además la varianza siempre se va a calcular así, siempre se va a calcular como alfa 2 menos alfa 1 al cuadrado. Y esta va a ser la fórmula fundamental, porque esta es la que vamos a utilizar siempre para calcular la varianza. Alfa 2 menos alfa 1 al cuadrado. El alfa 1 ya sabemos lo que es la esperanza matemática, es la media de la variable, y vamos a poner lo que es el alfa 2, ¿vale? Porque para calcular la varianza siempre lo que haremos es calcular el alfa 1, la media o esperanza matemática de la variable, y luego calcularemos el alfa 2, y luego hacemos esta operación, y lo que nos queda es la varianza, ¿vale? Bien, vamos a poner entonces lo que es el alfa 2 debajo. Vale, ponerme lo que es el alfa 2 y ponerme que el alfa sub 2 es el momento de segundo orden, con respecto al origen. ¿Vale? Alfa sub 2 es el momento de segundo orden con respecto al origen. El alfa sub 2 es el momento de segundo orden con respecto al origen. Ponérmelo ahí. Y siempre va a ser... ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí, que el alfa sub 2 es el momento de segundo orden. El alfa sub 2 es el momento de segundo orden con respecto al origen. Es el momento de segundo orden con respecto al origen. Es el momento de segundo orden con respecto al origen. Y siempre va a ser la esperanza de la variable sí del churrillo al cuadrado. Entonces ponérmelo así porque siempre el momento de segundo orden con respecto a origen lo vamos a llamar la esperanza de sí, pero al cuadrado. Es la esperanza de la variable del churrillo de la sí al cuadrado. ¿Vale? Y la fórmula de este momento de segundo orden con respecto a origen, por favor, tenedme aquí un momentito la hoja, un segundito, mirad. La fórmula de este momento de segundo orden con respecto a origen, pues no va a tener ningún problema, porque claro, va a ser igual que el momento de orden 1, que es la esperanza matemática, solo que claro, como la sí se eleva al cuadrado, aquí en la fórmula la x sí se eleva al cuadrado, o en este ejemplo, esta x se eleva al cuadrado. ¿Sabéis? Entonces, siempre el momento de segundo orden va a ser igual que el momento de orden 1, que era alfa 1, que es la esperanza de la variable, solo que claro, la variable se eleva al cuadrado y por lo tanto la x hay que elevarla al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, esto va a ser el sumatorio desde igual 1 hasta n de xy al cuadrado por la probabilidad de que sí sea igual a xy. Entonces, simplemente, por favor, lo veis, es la misma fórmula de la esperanza matemática, únicamente que como la sí se eleva al cuadrado, la x se eleva al cuadrado.
¿Vale? Entonces es el sumatorio desde igual 1 hasta n de xy al cuadrado por la probabilidad de que xy sea igual a xy. Y si lo calculamos para este ejercicio, habrá que hacer el sumatorio desde x igual 1 hasta 6, que son los valores que toma la variable en este ejercicio, y luego tendrás que poner x al cuadrado por la probabilidad de que sí sea igual a x. Claro, lo que tendrás que hacer simplemente en este ejercicio es hacer el sumatorio desde x igual 1 hasta 6 de x al cuadrado, como es el momento de segundo orden, la sí está al cuadrado, la x se eleva al cuadrado, por la probabilidad de que sí sea igual a x. Y mira un segundito aquí a la hoja, porque lo que voy a hacer yo es coger la tablita que tenéis aquí, y vamos a ir cogiendo las x al cuadrado y lo voy a multiplicar por la probabilidad y lo voy sumando para todos los valores. Es decir, cogemos 1 al cuadrado por un sexto, 2 al cuadrado por un sexto, 3 al cuadrado por un sexto, más 4 al cuadrado por un sexto, más 5 al cuadrado por un sexto, más 6 al cuadrado por un sexto. Cogemos las x al cuadrado y lo multiplicamos por las probabilidades y lo vamos sumando. Entonces tendríamos que poner 1 al cuadrado por un sexto, más 2 al cuadrado por un sexto, más 3 al cuadrado por un sexto, más 4 al cuadrado por un sexto, más 5 al cuadrado por un sexto, más 6 al cuadrado por un sexto. ¿Lo veis? Cogemos las x al cuadrado y lo multiplicamos por las probabilidades, que en este caso, como valen todas un sexto, y lo va sumando, claro, pues se pone sumatoria, ¿vale? O sea que sería en este caso, ¿lo veis? Vamos a hacer esta operación y ya tendremos el momento de segundo orden con respecto a origen. Va a ser en este caso, voy a hacerlo. Va a ser en este caso de 15,16. 15,16 con el 6 periodo. 15,16 con el 6 periodo. ¿Vale? Y tener mucho cuidado porque hay mucha gente que el día del examen calcula el alfa sub 2, el momento de segundo orden con respecto a origen, que es 15,16 periodo, y pone que es la varianza. No, esto no es la varianza. Para tener la varianza de la variable hay que hacer esta operación. Al momento de segundo orden con respecto a origen hay que restarle la media al cuadrado. Entonces, por favor, mucho ojo, porque esto no es la varianza. Para tener la varianza nos tendremos que ir aquí, vamos a calcularlo, nos tendremos que ir ahí y entonces tendrás que sustituir alfa 2 por 15,16 con el 6 periodo y le tendrás que restar el alfa 1 y lo tendrás que elevar al cuadrado. Claro, el alfa 1 lo hemos calculado antes, fijaros, el alfa 1, la esperanza de la variable, la media, ¿vale? Es 3,5. Entonces voy a sustituirlo aquí, el alfa 1 por 3,5. 3,5 al cuadrado. Y esto sí que va a ser la varianza. Entonces va a ser 15,16 con el 6 periodo y le voy a restar 3,5 al cuadrado. Y esto nos va a quedar 3,416 con el 6 periodo. Y esta sí que es la varianza. Tener cuidado porque eso sí es la varianza. Es 3,416 con el 6 periodo. Es el 15,16 con el 6 periodo y le resto el 3,5 al cuadrado. Y nos queda en este caso, perdón, no es eso ahí. No sé, espera un segundito, pues ese número está mal, me parece. A ver. 15,16 con el 6 periodo menos 3,5 al cuadrado. Me parece que no lo he puesto al cuadrado. Es 2,91. Cuidado, un segundito que lo corrijo porque se me ha olvidado poner el 3,5 al cuadrado, ¿vale? Entonces me ponéis
que en este caso sería 2,916. 2,916 con el 6 periodo. Ahora sí, ¿vale? Tened cuidado porque no haya puesto el cuadrado, ¿eh? Vamos, que no, en la calculadora no lo puse. ¿Vale? Vale, pues venga, 2,916. Y así es como se calcula la varianza. Por favor, insisto en una cosa. Tener mucho cuidado que hay mucha gente que en los exámenes calcula el alfa 2, que es 15,16 con el 6 periodo, y dice que eso es la varianza. No, no. Siempre, por favor, nunca os olvide que para la varianza hay que restar la media al cuadrado. Y una vez que restéis la media a la esperanza al cuadrado, eso sí que es la varianza. ¿Vale? Perfecto. Y luego también, por favor, os quiero enseñar que aparte de la varianza, existe otra medida de dispersión que también se puede utilizar, que se llama la desviación típica, ¿vale? Entonces, para medir la dispersión se puede utilizar la varianza, pero también se puede utilizar la desviación típica, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza, ¿vale? Entonces, una vez que uno tiene la varianza, pues la desviación típica se calcula fácilmente. Es la raíz cuadrada de la varianza. Venga, lo ponemos ahí, me ponéis otra medida de dispersión que se puede utilizar. Ponérmelo ahí. Otra medida de dispersión que se puede utilizar. Perdona, ¿esto qué es? Digo que aparte de la varianza, existe otra medida de dispersión que también se puede utilizar, que mide lo mismo. Ah, pero ¿vale? no tiene nombre. No, sí, se llama la desviación típica, ¿de acuerdo? Ah, Lo vale, vamos a poner ahora. Entonces me vale, pones ahí. perdón, vale. Me pones ahí, que eso lo vamos a poner todo ahora, ¿vale? Me pones ahí. Otra medida de dispersión que se puede utilizar es la desviación típica. Otra medida de dispersión que se puede utilizar es la desviación típica. Otra medida de dispersión que se puede utilizar es la desviación típica. Es la desviación típica. ¿Qué es la raíz cuadrada positiva? ¿Qué es la raíz cuadrada positiva? ¿Qué es la raíz cuadrada positiva de la varianza? ¿Qué es la raíz cuadrada positiva de la varianza? O sea, la desviación típica es como la varianza, es una medida de dispersión que mide la variación de la variable, ¿vale? Y que además es la raíz ¿Lo puedes cuadrada positiva. repetir, por favor? ¿Sí? Que otra medida de dispersión que podemos utilizar, es la desviación típica. Otra medida de dispersión que podemos utilizar es la desviación típica. ¿Qué es la raíz cuadrada positiva de la varianza? ¿Qué es la raíz cuadrada positiva de la varianza? ¿Qué es la raíz cuadrada positiva de la varianza? O sea que la desviación típica mide lo mismo que la varianza, únicamente que es la raíz cuadrada de la varianza, vamos. Pero es lo mismo, es una medida de dispersión, igual que la varianza. De hecho, es la raíz cuadrada positiva de la varianza. ¿Vale? La desviación típica la vamos a llamar siempre, ponemos dt, desviación típica, y la variable sí. Vamos a llamarlo siempre así, ponéis una dt, desviación típica, y ponéis la variable sí entre paréntesis, ¿vale? Y como os acabo de decir ahora mismo, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la desviación típica la vamos a llamar siempre así, dt, entre paréntesis sí, y es la raíz cuadrada de la varianza. En este ejemplo, pues fijaros, la raíz cuadrada de la varianza, que es este número. Entonces ponemos la raíz cuadrada de 2,916 con el 6 periodo. Hacéis la raíz cuadrada de la varianza y eso es lo que vamos a llamar la desviación típica. Vais a ver que los ejercicios, pues una vez te van a preguntar calcular la varianza o te van a preguntar calcular que calcules la desviación típica. Pero bueno, si tienes que te preguntar la desviación típica, da lo mismo. Tienes que calcular la varianza y hacer la raíz cuadrada, claro. Y entonces es la raíz cuadrada de 2,916 con el 6 periodo. Pues te queda en este caso aproximadamente
de 1,7078. Y ahí tenéis pues cómo se calcula la desviación típica, que bueno, es muy fácil porque por definición es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Hacéis la raíz cuadrada y obtenéis la desviación típica. ¿Vale? Muy bien. Bueno, y ya para terminar con el caso discreto, solamente me queda por enseñaros, ¿de acuerdo?, cómo a partir de la función de cuantía o de la función de distribución se pueden calcular probabilidades, porque vais a ver que es muy típico de los ejercicios que te pregunten calcular las probabilidades, ¿de acuerdo? Y os voy a enseñar pues cómo se haría, ¿de acuerdo? Bueno, ¿ha quedado claro la varianza y la desviación típica? ¿Cómo se calculan? A partir de la tablita, como veis, no te da ningún problema. Siempre se va a calcular así en el caso discreto, ¿eh? ¿Vale? Veis que el caso discreto no es complicado porque el caso discreto todo se calcula con sumatorios, sumando, multiplicando, entonces es fácil todo de calcular, ¿eh? Veremos la semana que viene el caso continuo y ahí ya la cosa cambia porque vais a ver que en el caso continuo, en vez de sumar, lo que se hace es que se integra y entonces, claro, tienes que hacer las integrales, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo veremos la semana que viene, ¿vale? Bueno, me ponéis entonces ahí, ya para terminar el caso discreto, me ponéis que a partir de la función de cuantía y de la función de distribución, a partir de la función de cuantía y de la función de distribución, a partir de la función de cuantía y de la función de distribución, se pueden calcular probabilidades. A partir de la función de cuantía y de la función de distribución, se pueden calcular probabilidades. Se pueden calcular probabilidades. Y os voy a enseñar pues, cómo se calcularían diferentes probabilidades. Vamos a poner diferentes ejemplos y los vamos a calcular para que veáis cómo se calculan probabilidades que luego nos pueden preguntar, lógicamente, en los ejercicios, claro. ¿Vale? A partir de la función de cuantía y de la función de distribución se pueden calcular probabilidades de la siguiente forma. ¿Vale? Vale, y voy poniendo ejemplitos y lo vamos calculando para este ejemplo, ¿eh? Imaginaos que os pregunto yo la probabilidad de que sí sea igual a 2. Probabilidad de que la variable aleatoria sí sea igual a 2. Pues esto no tiene ningún misterio. La probabilidad de que sí sea igual a 2, pues nada, os venís para acá, que sí sea igual a 2 y la probabilidad ¿cuánto vale? Pues 1/6, si está puesto en la tabla. Entonces la probabilidad de que sí sea igual a 2 sería 1/6. Entonces valdría 1/6. Fijaos qué fácil, ¿eh? Probabilidad de que sí sea igual a 2 está puesto en la tabla. Que sí sea igual a 2, 1/6. ¿Vale? Esta es una tontería, vamos, pero para que la gente lo viese, ¿no? Siguiente probabilidad. Probabilidad de que sí fuese menor o igual que 2. Otro ejemplo. Probabilidad de que sí sea menor o igual que 2. Y a ver, atentos, por favor, mirad aquí la tablita. Claro, la probabilidad de que sí sea menor o igual que 2, pues tendrías que sumar la probabilidad de que sea 1 más la probabilidad de que sea 2, claro. Que sea menor o igual que 2 es que tome el valor 1 y que tome el valor 2. Habría que sumar 1/6 más 1/6. Venga, pues lo ponemos aquí. Que sea menor o igual que 2 sería la probabilidad de que sí sea igual a 1 más la probabilidad de que sí sea igual a 2. O sea, sería 1/6 más 1/6, que sería 2/6. ¿Va bien? Fijaos qué fácil, ¿eh? Vais a la función de cuantía, como dice que sea menor o igual que 2, pues habría que sumar la probabilidad de que sí sea igual a 1 más la probabilidad de que sí sea igual a 2. ¿Va bien? También existe otra posibilidad, por favor, en este caso, por ejemplo, tenéis otra posibilidad. Claro, la probabilidad de que sí sea menor o igual que 2, miradme aquí un segundito la hoja. Claro, la probabilidad de que sí sea menor o igual que 2 no deja de ser la función de distribución en 2. Entonces te podrías dar cuenta que la probabilidad de que sí sea menor o igual que 2 es f de 2. Entonces, otra forma de hacerlo es así. La probabilidad de que sí sea menor o igual que 2 no deja de ser la función de distribución en 2.
¿vale? Entonces, claro, te vienes para acá, f de 2, el 2 está en este tramo y la función vale 2/6. Entonces ya directamente tendríamos que f de 2, ¿lo ves? F de 2, probabilidad de que sí sea menor o igual que 2, el 2 se encuentra aquí y la función valdría 2/6. Entonces directamente te saldría 2/6. Lógicamente da el mismo resultado, ¿vale? Como no puede ser de otra forma. ¿Va bien? Vale, otro ejemplo. Imaginaros que os pregunto la probabilidad de que sí sea mayor que 4. Imaginaos que os pongo probabilidad de que sí sea mayor que 4. Mayor estricto, ¿eh? Probabilidad de que sí sea mayor que 4. ¿Todo bien? Claro, si lo hacéis con la función de cuantía, por favor, veniros aquí a la tablita. Claro, que sea mayor que 4 estricto no incluye el 4. Mayor que 4 sería el 5 y el 6. Tendrías que sumar la probabilidad de que sí sea 5 más la probabilidad de que sí sea igual a 6. Tendrías que sumar 1/6 más 1/6. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos que la probabilidad de que sea mayor que 4 es la probabilidad de que sí sea igual a 5 más la probabilidad de que sí sea igual a 6. Entonces sería 1/6 más 1/6, que sería 2/6. ¿Lo veis? Claro, como dice que sea mayor que 4 estricto, no incluiría el 4, sería el 5 más el 6. ¿Lo entendemos bien seguro? Correcto, y así se haría con la función de cuantía. Si te dice que es mayor que 4, pues tendrías que sumar la del 5 y la del 6, 1/6 más 1/6. ¿Vale? Pero también existe otra posibilidad, mirad. También se podría haber hecho así. Y al tenerme aquí un segundito a mirar, la probabilidad de que sí sea mayor que 4 lo podríais hacer también por el complementario. Es 1 menos la probabilidad de que sí sea menor o igual que 4. Entonces, mucho cuidado porque la probabilidad de que sea mayor que 4 por el complementario de mayor que 4 es que sea menor o igual que 4. Pero es que la probabilidad de que sí sea menor o igual que un número es la función de distribución en el número. Entonces también podríamos haber puesto 1 menos f de 4, la función de distribución en 4. Recordar siempre que la probabilidad de que sea menor o igual que un número es la función de distribución en ese número, ¿eh? Ya sabéis que eso lo tenéis aquí, es la definición siempre de función de distribución y siempre es así, ¿vale? Y claro, el f de 4, el 4 se encuentra en este intervalo y valdría 4/6. Entonces os vais a la función de distribución, ¿de acuerdo? El 4 se encuentra en este intervalo y la función vale 4/6. Entonces tendrías que coger aquí 1 menos 4/6. Y si restáis 1 menos 4/6, 6 menos 4 sería 2, te quedaría 2/6. Y por lo tanto, como veis, da el mismo resultado. Te da lo mismo hacerlo de esta forma que hacerlo así. ¿Vale? Os estoy enseñando todas las formas de hacerlo para que la gente relacione las cosas y se vea cómo se va haciendo, ¿eh? ¿Vale? Vale, ponemos otra probabilidad, otro ejemplo. Imaginaos que os preguntan la probabilidad de que 2 sea menor que sí y sea menor o igual que 3. Ponerme la probabilidad de que 2 sea menor que la variable sí, que el churrillo, y sea menor o igual que 3. Lo hago primero con la función de cuantía, que es muy fácil, ¿eh? Entonces, si vais a la función de cuantía, no me copiéis un segundito, mirad. Es la probabilidad de que esté entre el 2 y el 3, pero no incluye el 2 y sí que incluye el 3. Daros cuenta que aquí pone menor estricto, el 2 no lo va a incluir, pero el 3 sí lo va a incluir porque pone el igual, ¿vale? Entonces, es la probabilidad de que esté entre el 2 y el 3
sin incluir el 2 e incluyendo el 3, pues es la probabilidad de que sea 3, que es un sexto. ¿Lo veis? Entonces, esto sería directamente la probabilidad de que sí sea igual a 3, que es en este caso, pues un sexto. Claro, la probabilidad de que esté entre el 2 y el 3, sin incluir el 2, incluyendo el 3, pues es la probabilidad de que sea 3, lógicamente. La sí tiene que ser mayor que 2 y tiene que ser menor o igual que 3. Pues sería que sea 3, que es un sexto. ¿Va bien? ¿Lo entendéis bien? Cualquier cosa me lo decís, por favor, no os quedéis con ninguna duda, ¿vale? Pero también lo que podríais haber hecho, esta probabilidad también se podría haber calculado de otra forma. Mirad, probabilidad de 2, menor que sí, menor o igual que 3. Esto también lo podríais haber calculado, fijaros, y os lo voy a mostrar, lo podríais haber calculado con esta propiedad, ¿lo veis? La probabilidad de que 2 sea menor que sí y sea menor o igual que 3 se podría calcular como f de 3 menos f de 2. Entonces, también podéis haber utilizado esta propiedad y hacerlo con la función de distribución. Podríais haber puesto f de 3 menos f de 2. Es otra posibilidad que también podríais haber utilizado para calcular de acuerdo a esta probabilidad. Aplicar la propiedad que vimos antes. Siempre que os pregunten la probabilidad de un número menor estricto que sí y menor o igual que otro número, ponéis la función de distribución en el número más grande y le restáis la función de distribución en el número más pequeño. Entonces, en este caso, f de 3, iros a la función de distribución, a la f grande, el 3 está aquí incluido, sería 3 sextos, y f de 2, el 2 está aquí incluido el igual, ¿lo veis? Está aquí incluido el 2, 2 sextos. O sea, sería restar 3 sextos menos 2 sextos, ¿vale? Entonces sería 3 sextos menos 2 sextos, que sería un sexto. ¿Lo vais siguiendo bien? Y esto también sería una posibilidad que también podríais hacer, ¿de acuerdo? Lo podéis hacer siempre con la función de cuantía, o bien si lo hacéis con la función de distribución, pues habría que utilizar la propiedad que vimos en la función de distribución. Entonces sería restar 3 sextos menos 2 sextos. ¿De acuerdo? ¿Bien? Y os pongo este ejemplo, otro ejemplo más. Ya el último que os pongo, ya os dejo, ¿vale? Probabilidad de que 2 sea menor que sí y sea menor que 3. Ponerme 2 menor que sí estricto y menor que 3 estricto también, ¿vale? Vale. Si lo hacéis con la función de cuantía, fijaros, si lo hacéis con la función de cuantía, la probabilidad de que esté entre el 2 y el 3 sin incluir los extremos, pues aquí en el centro no hay probabilidad. Esa probabilidad sería 0. Claro, es la probabilidad de que esté entre 2 y 3, pero sin incluir los extremos. Entonces, si no incluís los extremos, no hay probabilidad, valdría 0. O sea que esta probabilidad sería 0. ¿Va bien? Y esta es una forma de hacerlo, que es directamente mirarlo en la tabla de la función de cuantía. Como es la probabilidad de que esté entre el 2 y el 3, pero pone menor estricto y menor estricto, no aparece igual, no incluye los extremos. Por lo tanto, si no incluye los extremos, en el centro no hay probabilidad, valdría 0. ¿Vale? Y luego, por favor, si aplicáis la propiedad, podríamos poner f de 3 menos f de 2. Pero, por favor, mucho cuidado, porque os acabo de decir ahora mismo que la propiedad, cuando tú aplicas esta propiedad, lo que obtienes, esto que obtienes aquí, voy a ponerlo aquí debajo, siempre es la probabilidad de que 2 sea menor que sí y sea menor o igual que 3. Entonces, por favor, mucho cuidado. Si la gente aplica la propiedad, siempre obtiene el primero menor y el segundo menor o igual. Es decir, no obtiene lo que me preguntan ahora, obtendrías esto. Entonces, ¿alguien me podría decir qué es lo que tendría que hacer yo aquí, para que apareciese esto? Porque si tú aplicas la propiedad, obtienes esta probabilidad, que no es esta, que es la que me están preguntando. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo aquí?
para obtener esto? Pues la idea es muy sencilla. Si yo hago esto, estaría incluyendo el 3, porque pone aquí el igual, ¿lo veis? Y yo quiero que nos incluya, porque pone menor estricto que 3. Por lo tanto, lo que tendrás que hacer es, en este caso, restar la probabilidad de que sí sea igual a 3. Entonces tendrías que restarle la probabilidad de que sí sea igual a 3. Claro, si tú a esta probabilidad que incluye el 3 le restas la probabilidad de que valga 3, ya se lo quitarías, ya le quitarías el igual. ¿Lo entendéis bien? Claro, siempre hay gente que me dice, Luis, entonces con la función de cuantía de la primera forma es mucho más fácil, miro en la tabla y ya está, ¿de acuerdo? Ya, pero hay que tener cuidado porque a lo mejor el día del examen te dicen que calcules esta probabilidad, pero utilizando la función de distribución. Entonces, claro, ya tienes que hacer esto, tendrías que hacer esto y restar la probabilidad de que sí sea igual a 3. Vamos a ver cómo nos queda el mismo resultado. Mirad, vamos a comprobarlo. Os vais a la función de distribución, a la f grande, f de 3 es 3 sextos, f de 2, está aquí incluido el 2, es 2 sextos, o sea, sería 3 sextos menos 2 sextos. 3 sextos menos 2 sextos. Y luego le tendrías que restar la probabilidad de que sí sea igual a 3. Claro, te vas a la función de cuantía, a la tablita, y la probabilidad de que sí sea igual a 3, pues sería un sexto, ¿de acuerdo? Entonces tendrías que restarle un sexto. Y claro, si tú haces esta operación, a 3 sextos le restas 2 sextos y le restas un sexto, pues te queda 0. Como veis, nunca hay contradicción, te queda el mismo resultado. ¿Vale? Pero lo que os digo, por favor, mucho cuidado. Cuando uno aplica la propiedad, siempre obtiene el primero menor y el segundo menor igual. Por lo tanto, si no quieres que esté incluido el 3, tendrás que restárselo. Al aplicar la propiedad, obtienes siempre esto, el primero menor y el segundo menor igual, y claro, para quitar el igual del 3, pues tendrás que restar la probabilidad de que sí sea igual a 3. ¿Lo habéis entendido bien, sí o no? Sí. ¿Queda claro? Bueno, aquí lo vamos a dejar si queréis, ¿de acuerdo? No os preocupéis porque el próximo día vamos a hacer ejercicios que nos van a preguntar esto. Realmente yo al ver ya el epígrafe 3, la variable aleatoria discreta, os he enseñado la teoría y hemos hecho un ejercicio con todo lo que pueden preguntar de acuerdo en un ejercicio, ¿vale? O sea que el próximo día haremos más ejercicios, nos darán pues una tabla diferente y nos preguntarán pues estas cosas. La representación gráfica de la función de cuantía o de la función de distribución, calcular la función de distribución, calcular la esperanza matemática, la media, calcular la varianza, la desviación típica y luego calcular probabilidades. ¿De acuerdo? Entonces el próximo día haremos más ejercicios del caso discreto, ¿vale? Pero lo que nos van a preguntar, ¿de acuerdo? Pues son todo este tipo de cosas, ¿vale? Nos van a cambiar la función de cuantía, la tablita, y tendremos que calcularlo pues de la misma forma que os acabo de enseñar, con este ejercicio, claro. ¿Vale? Mira, pues si queréis lo dejamos aquí y el próximo día haremos ejercicios del caso discreto, ¿vale? Y luego pues empezaremos a ver también el caso continuo, ¿de acuerdo? El caso continuo sí nos tendremos que tener más tiempo porque el caso continuo no se hace como aquí sumando, sino que se hace integrando y por lo tanto habrá que hacer las integrales, ¿de acuerdo? Pero no os asustéis porque ya os digo, las integrales son las más fáciles que os ponían en matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces no son integrales muy complicadas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Todo el mundo lo ha entendido de momento bien? Sí. ¿No tenéis ninguna duda entonces? De momento no. De momento no. Bueno, pues entonces, si queréis, lo